Bueno, muy buenas tardes Correcto. a todas y a todos. Esta plática va enfocada a los alumnos de posgrado de nuestra institución. Agradecemos el interés de participar en esta plática llamada ¿Qué hacer en caso de tener contacto con casos COVID-19? Impartida por la médico Maribel Martínez Ramírez, responsable del servicio médico. En estas pláticas, porque si no mal recuerdo médico, creo que son las dos puntas, ¿verdad? El correcto uso y qué hacer en caso de tener contacto. Correcto, son las dos. Bueno, en estas pláticas se han programado algunas más para los próximos días y estas pláticas son acciones derivadas de los acuerdos tomados en la Comisión Especial para la Prevención y Atención del COVID-19 del CIDIR Unidad Oaxaca, la cual funcionará como órgano colegiado de asesoría, consulta y difusión, cuyos objetivos son el establecimiento de estrategias de difusión para la campaña de prevención y atención del COVID-19, así como el seguimiento respectivo del protocolo interno que se está estableciendo. Dentro de los integrantes de la CEPA, que es esta comisión, se encuentra el doctor Salvador Isidro Belmonte, que como presidente, el ingeniero Ángel Rosales Torres como secretario técnico, fungimos como vocales el ingeniero Alejandro Cruz Aguilar, el ingeniero Hilario Sánchez García, la doctora Patricia Soledad Sánchez Medina y el maestro Mario Alberto Peralta Pérez y su servidora, licenciada Elinor Orozco Arango. Y como coordinadora de esta comisión, la médico Maribel Martínez Ramírez. Ante lo anterior, dejo la palabra a la médico Maribel para que nos dé estas pláticas interesantes ante esta pandemia de COVID-19. Buenas tardes, médico. Gracias, buenas tardes a todos. Principalmente agradecerles el interés prestado a las pláticas y esperemos poder compartir un poquito de conocimiento, ¿no? A la vez también que sea de retroalimentación, cualquier duda, sugerencia, también háganmelo saber. Vamos a empezar con las siguientes diapositivas. A ver, bueno. Vamos a empezar con la primera. La primera plática va a ser el uso correcto del equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están incrementando nuestros casos positivos y está incrementando día con día, ¿no? Cada vez tenemos más cerca, más conocidos, familiares, vecinos, amigos o algún conocido ya tenemos que ha padecido COVID o que ha estado enfermo. Entonces, por eso el interés de la comunidad y de nosotros como institución dar a conocer al personal que estamos haciendo errores, que estamos cometiendo a lo mejor errores al ocupar nuestro equipo de protección personal y no nos está sirviendo de mucho, ¿no? O reafirmar realmente cómo lo estamos ocupando. Vamos a empezar, les decía, con la primera plática del equipo de protección personal. El equipo de protección personal va a constar solamente del cubrebocas y careta. Un poquito de remembranza sobre COVID. ¿Cuál es su significado? Por sus siglas en inglés. Corona es un coronavirus, como bien decíamos, son 7 tipos de coronavirus, 3 de ellos son infectantes en el ser humano y los otros 4 son infectantes solamente en los animales. This por la enfermedad, pues propiamente en inglés, por enfermedad, por eso es COVID. 2019 se le da ese acrónimo por la fecha o el año en que se descubrió o que se aisló oportunamente el virus. Como recordamos, fue en diciembre del 2019 en Wuhan, en China. También muchas veces cuando leemos la biografía o bibliografía nos dice SARS, ¿por qué? Porque es un síndrome respiratorio agudo severo. Si recordamos, en el año 2003 también tuvimos algún tipo de SARS, pero este era síndrome de respiratorio agudo grave, que ese solamente se contuvo en Europa, no tuvimos casos afortunadamente en Latinoamérica, en América del Norte sí tuvieron reportados casos, pero se pudo, no era un virus tan agresivo y tan contagioso como el actual. Para tener un poquito de precaución, las pandemias por lo regular se presentan de 2 a 3 olas. Cada ola va separada entre 3 y 6 meses. Quiero decir que estos 3 a 6 meses que es de separación, no he tenido ningún caso positivo o ningún fallecimiento por COVID.
Más sin embargo, si vamos a nuestros datos estadísticos, en México no hemos llegado a este descanso de 3 a 9 meses sin ningún caso positivo y sin ninguna muerte por COVID. Entonces, si nos vamos a esta definición o a estos datos epidemiológicos, realmente México no ha terminado ni siquiera su primera ola. Cuando vemos que en otros países vamos ya con la segunda ola o con la tercera ola, como es en China. Se espera que cada oleada dure aproximadamente de 6 a 8 semanas, pero también es estadísticamente, realmente nosotros, les decía, llevamos más de un año en que no hemos podido descansar de tener un caso positivo o una muerte pues, secundaria a COVID. Una pandemia puede durar en estos ciclos hasta por 2 años, por eso apenas llevamos un año, necesitamos resguardar o necesitamos saber que probablemente todo el próximo año este año, perdón, 2021, estemos también bajo la pandemia, ¿no? Síntomas menores habría que recapitularlos: dolor muscular, dolor articular, ardor o dolor de garganta, escalofríos, dolor torácico, pérdida del olfato o pérdida del gusto, ojos irritados o rojos. Estos síntomas, como si los analizamos, es muy común que los tengamos y no nos ha pasado nada o no decimos estamos acostumbrados a tenerlos. Pérdida del olfato y del gusto son muy significativos porque en casos de gripe solamente se nos da pérdida del gusto. Del olfato casi no se pierde el olfato, al menos que tengamos mucha congestión nasal, pero aliviamos la congestión nasal e inmediatamente lo volvemos a recuperar. COVID, aunque no tengamos congestión nasal, se pierde el olfato y es uno de los principales datos que tenemos ahorita para poder diferenciar COVID de influenza o de alguna otra enfermedad respiratoria. Síntomas mayores, va a ser tos, fiebre, dolor de cabeza. En niños menores de 5 años que no suelen identificar cuál es el dolor de cabeza o no saben expresarnos adecuadamente, solamente vamos a catalogarlo como irritabilidad por todo. Es un niño que está enojado, molesto, o que está simplemente, decimos a veces, de mal humor, y sin embargo, pudiese ser que tuviese un dolor de cabeza. Obviamente la dificultad respiratoria, que este es un dato grave y es un dato que nos está marcando la pauta de tratamiento o de ingreso a un hospital actualmente. El problema con COVID es que nos evoluciona y nos evoluciona de una forma muy rápida. Nos puede evolucionar a un choque séptico, quiere decir el paciente está completamente infectado y su cuerpo no puede responder. O un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, es aguda porque nos dura menos de 2 semanas. Una falla orgánica múltiple, quiere decir que todos los órganos nos dejan de funcionar: riñón, páncreas, hígado, renal, hay edema cerebral, hay edema cardíaco. Entonces es un síndrome en que todos los órganos van a estar dañados y todos los órganos se complican al mismo tiempo. Nos puede causar la muerte, especialmente en adultos mayores o con comorbilidades. Nos marcan como comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, pacientes cardiópatas y pacientes alérgicos, principalmente asmáticos o alérgicos a vías respiratorias. ¿Qué va a pasar? Que cuando recordamos hace un año en Wuhan nos decían es una enfermedad que no es tan letal, nos da una comorbilidad de un 10%. Quiero decir, si de 100 pacientes que llega a tener contagiados, solamente 10 van a fallecer. En México las estadísticas nos están marcando otra pauta: de 100 pacientes que yo tenga, 20 a 25 llegan a fallecer. Es decir, nuestra morbilidad en México está de 20 a 25% de todo paciente COVID. ¿Cómo se va a propagar COVID? Para podernos proteger debemos de saber cómo se propaga el virus. El virus se puede propagar por secreciones, ya sean nasales o orales, que ahí se adhiere principalmente el virus y podemos propagar de esta forma la enfermedad. Al igualmente en objetos contaminados, nuevamente por las secreciones. Si yo estornudo o toso, contamino las superficies y llega alguien más, va a tocar y puede llevar a la nariz, a la boca y a los ojos, que son las principalmente donde puede ingresar el virus. Al igual nos han mencionado que por el aire, que hasta 5 metros. A veces no logramos entender esto y decimos, ay, el virus viene viajando por todo el viento, por todo el aire. Mentira. Cuando yo estornudo o toso, las secreciones que yo voy a expulsar se adhieren a las partículas que hay en el ambiente, en el medio ambiente o en el aire, y si este aire se desplaza 5 metros a la redonda,
mío, ese es el aire que está contaminado. No es que el virus ande por todo el viento o por todo el espacio, ¿no? Siempre debe de haber una persona portadora que está contaminando o ese aire, ese ambiente. Prevención, como les decía, vamos a tratar de lavarnos las manos. Clínicamente nos la tenemos que lavar las manos antes de tocar algo, después de tocar algo. Si tocamos fluidos corporales, eso quiere decir, si me exprimo la nariz, si toso, estornudo y toqué mis secreciones, me tengo que lavar las manos. Si toqué a un familiar, a un paciente que es positivo a COVID, me debo lavar las manos antes de tocarlo, después de tocarlo. Si toqué sus secreciones, si toqué su vaso, su plato, su cuchara, entonces debemos de tener siempre en cuenta el lavado de manos o desinfección con geles antibacterial. Equipo de protección personal, que es el motivo principal de nuestra plática. Como les decía, puede haber mucho equipo de protección. Vemos a los de la luz que cargan sus cascos, botas, guantes de goma, guantes de carnaza, pero en este caso, para nosotros, en el ambiente en que estamos trabajando o por lo que nos dedicamos, es suficiente o se considera suficiente la mascarilla quirúrgica, los gogles o la careta en su caso, cualquiera de los dos. Cubrebocas pueden ser de cualquier tipo, las mascarillas, como les decía, quirúrgicas de triple pliegue, que traen ajuste nasal, o pueden ser un poco más sofisticadas, las N95, debemos de ocuparlas, cual sea. Uso incorrecto. En esta imagen podemos ver, y si recordamos en algún momento de nuestra vida hemos visto a alguien que carga la mascarilla mal puesta. Puede ser que la carguen debajo de la nariz porque según no pueden respirar bien, en el cuello porque les estorba, porque les irrita o simplemente porque en caso de que no los dejen entrar a algún lugar o les exijan en algún lugar el uso de la mascarilla, ¿qué hacemos? Nos la subimos inmediatamente. Solo en la nariz son personas que a lo mejor no saben ajustársela bien, las mascarillas les quedan grandes, no es, por ejemplo, los niños, si les ponemos mascarillas de adulto, es muy común que se les baje o se les suba por completo y no se las saben acomodar bien. Obviamente les decía, podemos cargarla solamente en el mentón y no tapamos ni la boca ni la nariz, que son las principales fuentes de secreciones para nosotros. El uso correcto de la mascarilla debe de ser cubrir la nariz, debe cubrirnos la boca y debe cubrirnos el mentón. Con esto estoy segura o puedo garantizar hasta cierto punto que mis secreciones no van a contaminar ni las superficies ni van a contaminar a las personas con las cuales yo estoy conviviendo. Para ponernos la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, vamos a tener primero el lavado de manos con agua y con jabón o gel desinfectante. Ya que me lavé bien las manos, voy a tomar la mascarilla por los elásticos que estas traen. Estos son los elásticos que van a contar nuestras mascarillas, las que son de tipo quirúrgico, las que son de tela, pues obviamente traen también un tipo elástico o muchas de la misma tela. Pero siempre solamente las voy a tomar desde los elásticos o desde los que vamos a poner en la oreja. Tenemos que verificar cuál es la parte interna y cuál es la parte externa. ¿Por qué? Porque la parte interna va a absorber mayor cantidad de secreciones. Entonces, la parte interna de estos quirúrgicos es un poco más clara y la parte externa va a ser más oscura. También lo podemos identificar por nuestro seguro que trae acá, ajuste nasal que le llamamos. Este fierrito tiene que quedar siempre hacia arriba. Si yo me pongo la mascarilla al revés, este fierrito quedaría hacia abajo. Vamos a colocarlo, como les decía, de las cintas elásticas las vamos a colocar tapando boca, nariz y mentón y las vamos a colocar alrededor de nuestras orejas, procurando nunca tocar la mascarilla. Ya que tenemos la mascarilla colocada, no debemos de tocarla por nada. Se me bajó la mascarilla y voy subiéndola. Cuando ya agarré las monedas, cuando ya agarré el autobús, cuando ya agarré el cambio de lo que haya ido a comprar, o mismamente ya saludé a veces a alguien más, tomé el lapicero con el que se anota uno en la entrada y llevo la mano sucia y me la vuelvo a tocar y me la vuelvo a tocar. Entonces considero ya esta mascarilla contaminada. Para poderme retirar la mascarilla, si estoy laborando y es mi hora de almuerzo o de comida, ¿qué debo de hacer? Debo de lavarme primeramente las manos nuevamente con agua y con jabón o gel desinfectante. Voy a retirarlas nuevamente de los elásticos, las voy a retirar las dos por completo y hasta entonces retiro la mascarilla de la cara. Lo vamos a desechar principalmente en un bote cerrado.
vamos a lavar, posteriormente a desecharla, nos tenemos que volver a lavar las manos con agua y con jabón o con gel desinfectante. ¿Por qué? Porque mis manos ya se contaminaron al volver a tocar la mascarilla. Aunque traté de no tocarla, simplemente voy a considerar contaminados los elásticos que iban alrededor de las orejas. Entonces, por eso la importancia de volvernos a lavar las manos. El uso de la careta o de los goggles. Al finalizar, ya que vimos todos los pasos de colocación de la mascarilla, al finalizar la colocación de la mascarilla vamos a colocar la careta o los goggles, en su caso, lo que nos adaptemos mejor. Igual, de esa misma manera, ya que seguimos, les decía yo, todos los pasos, lo último que voy a tomar va a ser eso. ¿Por qué? Porque mis manos ya se consideran limpias. De ahí, posteriormente, para el retiro de la careta, vamos a lavarnos nuevamente las manos con agua y con jabón, vamos a retirarnos la careta o los gogles, los vamos a poner en un lugar seguro, que no se caigan, que no se rompan, los podemos sanitizar de una vez o colocar algún gel desinfectante, ya sea alcohol, el que ustedes estén utilizando. Vamos a lavarnos nuevamente las manos con agua y con jabón y posteriormente nos vamos a retirar la mascarilla o cubrebocas para estar seguros de que utilizamos nuevamente las manos limpias. Y posterior al desecho nuevamente de la mascarilla, hay que volverse a lavar las manos. Es un poco tedioso y es bien de estar recordando todos los pasos, pero pues es la única forma de que estemos 100% seguros de que no nos estamos contaminando con las manos o no estamos contaminando también a alguien más por el uso mal de nuestros equipos de protección personal. No es necesario utilizar los guantes de nitrilo o de látex o tipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque el virus puede vivir hasta 24 horas en ese tipo de material. Entonces, al momento de yo utilizarlos, no quiere decir que el virus va a entrar por mi piel. El chiste o el utilizarlos es simplemente a veces para no estarnos tocando la cara. Si yo siento que cargo algo en las manos, no me voy a tocar ni la cara, no me voy a frotar ni la nariz ni los ojos. Pero les decía, no tiene el caso ahorita utilizarlos, al menos que tengamos un paciente enfermo y que tengamos la necesidad de tocarlo o tocar secreciones o tocar algún residuo que él haya dejado, ¿no? Tampoco es necesario utilizar las batas tipo quirúrgicos, desecharle. ¿Por qué? Porque también primero, la contaminación que vamos a generar todos al utilizarla. Y segundo, si yo utilizo una ropa normal o común, que es de manga larga y que me cubre, no tengo el por qué exponerme. Y para empezar, les decía que porque el virus no se va a absorber por piel, simplemente se va a absorber por mucosas, oral, nasal y ocular. Entonces, no tiene ningún caso que estemos gastando más y contaminando más, ¿no? Esto es en cuanto a los equipos de protección personal. ¿Existe alguna duda o sugerencia de alguien? Aparece que está hablando la compañerita Andegui, pero no se oye. ¿Alguien más tiene duda? Ajá, igual aparece que está hablando Ana Vera, pero tampoco se escucha. Si podrían escribirlo en el chat, por favor. También hay un bloque de preguntas y respuestas. Médico, hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede usar la mascarilla para que no se empañen los lentes? Correcto. Esa es una muy buena opción a los que utilizamos lentes, ¿no? La mascarilla, para que no se empañe, debemos de hacer el ajuste nasal. En la parte más inferior podemos colocar los lentes. Ahora sí, como nos veíamos en las caricaturas, que tiene que ser en la parte más abajo para que esta nos deje transpirar. ¿Qué va a pasar? Que siempre se van a empañar por lo regular.
algunos grupos de médicos sugieren utilizar algún gel desempañante. Ahora sí que vamos a hacer comercial y publicidad. En los grupos han publicado que el fabuloso, y especialmente el que es aroma lavanda, ese no evita que se empañen los lentes, los gogles o las caretas con mucha facilidad. Entonces, es de los que más han reportado en los grupos de médicos que nos está dando mejor resultado para no empañarlos tanto. Pero si no, la otra opción, les decía, es colocarlos hasta la parte inferior, los lentes, permitiendo que transpire más el cubreboca, ¿no? No se escucha lo que están hablando. ¿Me escucha, doctora? Habla Mario Peralta. Ah, sí, ya lo escuchó. Sin embargo, doctora, con esa opción del fabuloso, corre riesgo las placas o películas que les colocan a los lentes, los antiempañantes que tienen en las ópticas. Considero que sería mejor opción. Particularmente esa película la colocan por la parte externa, pero es muy fácil que el líquido llegara hacia la parte externa del lente y perjudicar a esa capa que protege de los reflejos del lente, ¿no? Todos los lentes lo traen. Me daría un líquido antiempañante de los que venden en las ópticas o a veces nos los regalan a la hora de comprar. Es un problema esto que mencionan de los lentes, pero bueno, mejor estar protegido que desempañar los lentes. Pero como decía, yo he encontrado eso, llevar los lentes hasta la altura de las narinas, casi la parte de abajo, ¿no? Y de las aletas de la nariz, creo que también le llaman a las personas. Así es. Más cómodo, pero no hay de hasta ahí. Sí, como dices, por el cuidado de los lentes, más los que ocupamos antirreflejante ahorita por el uso de las computadoras, teléfonos, lo que sea, sí nos resulta más efectivo utilizar o comprar un desempañante para lentes, para tratar de cuidar también, obviamente, ¿no?, nuestros lentes. Pero, pues le digo, ante la necesidad, a veces cuando no tienen, nos quedaría una segunda opción y tratar de ajustarlos, como les decía, los lentes. Desgraciadamente hay veces, por ejemplo, mis lentes son muy, muy ligeritos y ese día justamente eso decía, ay, necesito unos lentes que me pesen para que puedan hacer presión sobre el cubrebocas y no llegue mi transpiración hacia mis lentes, ¿no? Entonces también a veces de eso depende. Hay lentes que son de armazones muy gruesos y que nos pueden hacer un buen sellado también a nivel de narinas. También les decía, habría que valorar eso, ¿no? Que depende del tipo de lentes que estemos utilizando. Sí, así es. No se escucha, ¿no, señores? Pero bueno, algunas dudas muy básicas que a mí me... Alguien quiere hablar, a ver si lo puede escuchar. No se está logrando escuchar, ¿verdad? No, es que creo que tienen prendidos sus micrófonos y están escribiendo, ¿no? Y eso ya no permite que escuchen los demás. Uh-huh. ¿Hay alguien hablando? Es que yo casi no lo oigo nada. En el chat médico hay una pregunta de Selim Sánchez. Si tengo ganas de estornudar y tengo el cubrebocas, ¿es bueno hacer el estornudo de etiqueta sin el cubrebocas? Sí, eso es de a huevo. ¿Qué preguntas tan
A ver, para responder esa, es muy importante que ya que te pongas el cubrebocas no lo debes de quitar para nada, al menos que lo vayas a cambiar o a desechar. Si te dan ganas de estornudar o toser, sí debemos de seguir utilizando el estornudo de etiqueta que nos han marcado en la parte interna del brazo, en el ángulo del codo, ¿no? Va a ser indispensable, a pesar de que cargues el cubrebocas, porque también así disminuimos el riesgo de exponer secreciones a las demás personas. Compañeros, algunas personas están con el teléfono, perdón, con el micrófono abierto y solamente se escucha el ruido de sus casas, no sus voces. Sería mejor si piden la palabra con la manita arriba o a través del chat. Parece que está hablando Flor Ventura y Tandegui, pero no se escuchan sus voces. Es que no sé por qué se activa mi micrófono automáticamente. En mi caso me parece que el organizador más bien activó mi micrófono, porque yo igual lo cancelo y se activa solo. Eso es. Sí. Buenas tardes. También en mi caso se está activando solo mi micrófono. Yo no he solicitado hablar. Y se escucha que alguien está usando el teclado de manera muy fuerte en el audio. Ok, buenas tardes. Una molestia. Si alguien quiere participar y no puede participar con su audio, gusta ponerlo en el chat, por favor. Ok. En lo que otros compañeros pueden participar por algún medio, me gustaría preguntarle, en diferentes lugares se están usando sustancias diversas para, digamos así, fumigar a cada persona que ingresa. En las casas de repente se nos ocurre que hacer lo mismo cuando alguien llega, vamos a hablar en el caso particular de su servidor, llego de hacer compras, lo que sea, y me rocío o me rocía la familia con alcohol. Realmente, ¿qué es lo más efectivo? ¿Qué sustancias están disponibles que no fueran tóxicas, no vayan a producir después algo en la epidermis o algo respiratorio, porque sean muy irritantes? ¿Qué sería lo más recomendable? Correcto, en cuanto a la sanitización, al ingresar a domicilio, a casa, a cualquier lugar, lo más recomendable sería utilizar el alcohol. ¿Por qué? Porque se evapora con mayor facilidad, es muy poca la absorción que tenemos en piel. Al igual que las soluciones sanitizantes, bueno, o desinfectantes, a base de sales cuaternarias, que son de ahora de las que mejor han estado saliendo y que son biodegradables, que no traen tanto no nos se va a absorber tampoco en piel y no van a ser tóxicas ni para los humanos, ni para los animales, ni va siendo tóxicos ni para nuestras plantas, ¿no? Entonces serían de las más recomendables. El problema es que también a raíz de la pandemia incrementaron los costos del alcohol y muchas veces no los logras conseguir. El alcohol, el 70% por lo regular es el que más comúnmente estamos encontrando ahorita y puede ser un buen desinfectante. Tengo su facilidad es que se absorbe, se evapora muy rápido y nos va a desinfectar y no te va a dañar la piel. Ok. Gracias. En cuanto a los equipos, se me pasaba a decirles, en cuanto a los N95 en específico,
vamos a trabajar sobre su colocación, ¿no? Su colocación, actualmente nos salieron con válvula. Ahorita pasamos a ver lo de la válvula, qué es recomendable y por qué no. Cuando yo me los coloco, igual de esta forma debo de sujetarlos de mis elásticos, me lo voy a ajustar de la forma correcta y me lo voy a colocar. Para volvérmelo a quitar, ¿qué voy a hacer? Me voy a lavar o a desinfectar las manos con alcohol y debo de tener un traste, este es mi torundero, pero pues debemos de tener un traste específico para nuestro cubrebocas. ¿Por qué? Porque este, como lo vemos, trae un diseño, trae una forma y no podemos lastimar las fibras con el que está hecho. Si ya me lo puse, lo tengo colocado. Cuando yo llego a casa o cuando necesito quitármelo, ¿qué voy a hacer con mi topper? Lo que voy a hacer es meter mi cubrebocas, me retiro los elásticos y mi cubreboca o mi mascarilla queda adentro del bote, la tela contaminada. De esta forma yo puedo sellar mi cubrebocas y va a quedar disponible para cuando yo lo tenga que utilizar nuevamente. Al momento de colocarlo, no lo voy a sacar de mi bote. Simplemente le quito la tapa, me lo ajusto a la cara y nuevamente me pongo los elásticos para no estar dañando las fibras. ¿Por qué? Porque estos cubrebocas, por su naturaleza, nos pueden durar hasta un mes si lo sabemos cuidar. Les decía lo de las válvulas. Empezaron a salir las válvulas. Para mí que lo porto, me es mucho más fácil respirar o transpirar y porque permite la salida de mi aire, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que también pueden salir partículas contaminantes. Entonces yo sí puedo llegar a contaminar a los demás. No me contamino yo porque no permite la entrada de partículas, pero sí puedo contaminar a los demás. Por eso a nivel sistema de salud se hizo la recomendación que si ya tienes de por sí un cuadro gripal, un cuadro de gripa o de tos, a un poquito de empatía con los demás y no utilizar los que tengan válvula para no seguir contagiando o contaminando a los demás. Entonces es sugerible tenerlos en el 95, pero siempre y cuando sean sin válvula. La eficacia entre el N95 y el quirúrgico van casi a la par. El quirúrgico nos dice que nos aísla hasta un 95% de virus y bacterias y 100% en cuanto sea polvo o ácaros. El N95 nos menciona que es un 96% que nos aísla virus y bacterias. A pesar de que el N95 traiga 5 capas y el quirúrgico solamente 3, tienen casi la misma eficacia los dos. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto a los equipos? ¿Y qué hay respecto con los cubrebocas de tela? Perfecto. Con los cubrebocas de tela tenemos otro detalle. Con los primeros que salieron casi eran de una sola capa de tela. Los cubrebocas de tela para que sean más efectivos deben de ser 100% de algodón. Salieron unos que son de elastano y que se te ajustan bien bonito, ¿no? A la cara, pero esos traen menos efectividad. El de tela te puede aislar hasta un 55, 60% si son de doble o triple capa también, pero los de elastano solamente te pueden aislar en un 25%. Lo que se sugiere hacer, hay unos cubrebocas que son muy sencillos, se me olvidó traerlo, que nada más traen una tela como si fuera, como estos, pero nada más traen una sola capa de tela, como de pellón, muy delgada. Entonces, si te pones uno de esos cubrebocas sencillos, lo pudieses ajustar con uno de tela. Pero, de preferencia, cuando vas a un lugar en que vas a estar expuesto a mucha gente o que sabes que no vas a poder guardar la sana distancia, sí es preferible que ocupes uno de los tipos quirúrgicos o que ocupes una mascarilla N95. Principalmente, si tú llegas a tu domicilio con uno de tela, obviamente lo mismo, te vas a lavar las manos, lo vas a retirar. Aquí la duda que me decían en la plática pasada, ¿cómo lo sanitizo o cómo lo limpio? Ya que me quité el cubrebocas de tela, debo de meterlo en un traste con agua jabonosa y de preferencia agua caliente. Lo voy a meter por 5 a 10 minutos y ahí lo puedo yo lavar sin tallarlo como solemos tallar la ropa, simplemente con los dedos haciendo de esta forma. Ya que lo tallé, lo puedo yo desaguar con agua corriente y lo debo de poner a secar en un escurridor. Nunca lo voy a colgar así directo al tendedero.
¿Por qué? Porque la tela recordemos que se estira cuando está mojada. Entonces, con eso vamos a dañar más las fibras de la tela, se abren más los poros de la tela y nos dejan de funcionar más rápido. Entonces, lo voy a poner en un colador, lo voy a depositar, ya que veo que no escurre casi nada de agua o ya no está saliendo agua directa del cubrebocas de tela, lo voy a proceder a colgar para conservar mayor tiempo el tipo de tela. Pero como les decía, si van a un lugar muy concurrido, como van a viajar hoy en autobús, hoy les toca ir al súper, pues es preferible mejor tener uno quirúrgico o un N95. ¿Alguna duda de alguien más? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Creo que ya están todas, médico Maribel. Correcto, pasamos rapidito al siguiente tema. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en caso de tener un caso de contacto positivo con COVID? Esto es muy importante para los que están asistiendo o también ahora sí en la familia cuando podemos tener un caso en familia, ¿no? Vamos a ver qué vamos a hacer. Caso de contacto es toda aquella persona que no tiene síntomas y esta pudo haber estado en convivencia con algún caso, siempre y cuando nada más sea sospechoso o confirmado. No importa si todavía estamos en la fase de sospecha, pero ya nos vamos a considerar un caso contacto. Caso sospechoso, vamos a empezar con las definiciones. Caso sospechoso va a ser cualquier persona de cualquier edad que haya viajado o que no haya viajado, pero que en los últimos 7 días haya presentado al menos de alguno de los dos siguientes síntomas. Como les decíamos, tos, fiebre o cefalea, dolor de cabeza. Cualquiera de los dos puede estar acompañado de disnea, artralgias, mialgias, odinofagia o dolor de garganta, conjuntivitis y dolor torácico. Para que yo pueda hacer un caso sospechoso, quiere decir que yo puedo tener tos y fiebre y a lo mejor dolor muscular. O puedo tener fiebre y dolor de cabeza más una conjuntivitis. Entonces me voy a considerar un caso sospechoso. Si nos podemos analizar todos, pues, cualquier gripa, cualquier tos, casi siempre empezamos con fiebre, dolor de cabeza. Entonces, por eso les decía, si yo tengo un síntoma respiratorio, lo más importante va a ser aislarme de forma preventiva, porque no sabemos ahora sí cómo podemos evolucionar. Los síntomas de una infección por COVID aparecen después de un periodo de incubación de 2 a 5 días. Quiere decir, si yo estuve expuesta al virus en 2 o 5 días, no puedo presentar ningún síntoma, pero ya puedo ser portadora y puedo estar contagiando o contaminando a alguien más. También la bibliografía en Wuhan nos refiere que desde el inicio de los síntomas hasta la muerte ha oscilado entre 6 a 41 días, con una mediana de 14 días. Por eso es el aislamiento de los 14 días. Sin embargo, debemos de tener precaución con todo paciente hasta 41 días. Podemos decir que el paciente está totalmente recuperado o ha sobrevivido, ¿no? Caso confirmado es toda aquella persona que cumpla con la definición de caso sospechoso que cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio. Es importante que todos los laboratorios a los que acudamos a hacernos una muestra debe de estar certificada por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. En un principio, me parece que en el estado de Oaxaca, en el laboratorio Juárez empezaron a hacer las muestras y se las cancelaron hasta que la Red Nacional de Laboratorios dio su autorización y lo vino a supervisar, hicieron todo el procedimiento para poderse certificar. Entonces, eso es bien importante que cuando nos acudamos a hacernos un estudio, por lo regular ellos tienen sus diplomas o sus enmarcados en un lugar visible, su certificación, que pueden realizar las pruebas. Contacto trabajo, quiere decir que si yo estoy por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor de 1.5 metros sin haber usado equipo de protección personal adecuado, quiere decir si mi cubrebocas, si mis gafas o mi careta.
Si yo, por ejemplo, tuve una reunión hoy con la licenciada Elinora y doy positivo en 10 días, ¿qué voy a hacer? Le tengo que avisar hoy, di positivo, y ella sabrá sus medidas que tomar. Entonces ella va a recapitular, estuvo más de 10 minutos conmigo, guardamos la sana distancia, ocupó su equipo de protección personal. Si digo que no a uno de estos 3 puntos, puedo hacer un contacto trabajo y tengo que aislarme de forma voluntaria, reportarle en este caso a mi docente, reportarle a mi jefe superior y reportarle a mis contactos que yo también haya tenido, hasta no saber si voy a desarrollar síntomas o si voy a dar positivo, porque recordemos los síntomas, que tenemos pacientes asintomáticos al momento. Esto es lo mismo, nada más que estoy segura de que no utilicé equipo de protección personal, así no haya estado menos de 10 minutos y a lo mejor sí guardé mi 1.5 metros de distancia, pero estoy segura que no ocupé cubrebocas. También podemos considerarme entonces un contacto trabajo. También el contacto trabajo, vamos a ver si hemos tenido exposición directa con las secreciones, quiere decir, me ha tocado que cuando estamos capacitando a los policías, se bajan de la mototaxi o se bajan del carro, no se sanitizan, agarran el lapicero, pum, 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 se firma la entrada y lo dejan. Y a lo mejor ya rato ya me estorbo el cubrebocas, me lo acomodo, me estoy jugando la nariz. Entonces yo ya tuve una exposición directa con secreciones o partículas de alguien más. Por eso la importancia que les decíamos en el protocolo sanitario que se publicó en julio del año pasado, 2020. Cuando se publicó, ahí decía que tratar de portar cada quien su lapicero para no estar compartiendo lapiceros. Si yo llego y pongo mis manos en el escritorio a dejar papeles o pongo mis manos en el escritorio y la persona que me estaba atendiendo o quien ha estado en el escritorio no llevaba cubrebocas, podemos sobreentender que está contaminada la superficie, ¿no? Entonces también eso sería un caso trabajo, un contacto trabajo. El contacto trabajo debe de haber ocurrido hasta 5 días antes del inicio de los síntomas. Del inicio de los síntomas de la persona que va a dar positivo o que nos está dando positivo, no de los míos. ¿Cuándo realizarme la prueba? Es preferible realizarnos la prueba de 5 a 7 días iniciados los síntomas respiratorios. Si yo inicio el día lunes con escurrimiento nasal o con dolor de cabeza, con tos y decíamos agregado con una conjuntivitis, puedo decir que soy un caso sospechoso y tengo que contar mis 5 o mis 7 días para poderme hacer la prueba de COVID. Muchas veces los mandan hasta los 10 días y sale negativo. O a veces me gana la desesperación y la incertidumbre, ya quiero saber cómo estoy, voy y me la hago, voy a salir negativo y voy a hacer un falso negativo. ¿Por qué? Porque yo no tenía la carga viral suficiente o mi cuerpo no tenía los anticuerpos suficientes para dar un resultado positivo. Por eso es bien importante saber esto. ¿Cuándo debemos hacernos la prueba? Las pruebas que les decía, hay exudado faríngeo, nasofaríngeo, que es el donde nos meten hilosopos adentro, nos toman muestras de la secreción nasal, ¿no? Lavado alveolar, aspirado traqueal y biopsia de pulmón. Bueno, lavado alveolar y aspirado traqueal se da principalmente en pacientes hospitalizados o que están entubados. Biopsia de pulmón solamente es post-mortem y se hace como protocolo cuando no encontramos una causa aparente de muerte. Precauciones sanitarias, debemos utilizar adecuadamente, les decía, nuestro equipo de protección personal, acudir de forma inmediata a la clínica de medicina familiar de nuestra adscripción para recibir una valoración y una atención médica o con cualquier médico que sea de nuestra confianza o el médico tratante de nuestra familia, nuestro médico familiar o de cabecera. ¿Para qué? Para tener una valoración de cómo está nuestro estado de salud. Y si ya soy un caso con trabajo, les decía, aislamiento social voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque no los podemos obligar. Así seas un caso positivo, actualmente no se ha reformado nada y no te pueden obligar a aislarte. Social porque vas a estar aislado, tanto sea de tu familia, tanto de todos, te tienes que aislar. Por los días de la incapacidad otorgados, si no estamos trabajando, si no estamos acudiendo ahorita, pues más que nada es para los trabajadores, ¿no? Oficialmente, para que nos entreguen una incapacidad, simplemente con el reporte hacia tu jefe inmediato superior o hacia tu docente, simplemente con eso puedes tener los días de permiso para que puedas recuperarte y no seguir contagiando a los demás. No acudir a eventos masivos, ¿qué quiero decir? Que no me voy a ir al baile, que no me voy a ir al súper, que no me voy a ir al mercado a comprar si ya sé que puedo enfermarme o que tengo el riesgo de haberme ya contagiado con alguien que da yo positivo.
Así como el uso de transporte público, debo de tener esa precaución. Si es mucha la necesidad que tengo que salir a hacer mis compras al súper y sé que mi amiga dio positivo y que a lo mejor voy a dar positivo, tengo que hacer un poquito de conciencia y si no tengo automóvil, pues puedo ir caminando. ¿Por qué? Porque el lugar del transporte público, recordemos que es un lugar cerrado, que muchas veces no respetan la capacidad del que nos están marcando ahorita la normatividad, la mitad nada más del cupo de los asientos, entonces debemos de ser un poquito conscientes y empáticos con los demás y no seguir contaminando, ¿no? Caso confirmado en el centro de trabajo. Deberá permanecer en aislamiento domiciliario. Si yo ya tuve contacto a lo mejor con la licenciada Elinora, tuve contacto y yo di positivo y la aviso, ella que debe de ser, ella debe de aislarse de forma voluntaria durante 14 días. Al inicio de mis síntomas, ella va a estar aislada. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento ella pueda dar positivo o ella pueda dar síntomas. Si en 14 días ella no da síntomas o no da positivo, puede regresar a su área de trabajo. Sin embargo, en esos 15 días debemos de seguir realizando la limpieza de forma correcta o que nos han recomendado o la desinfección en las áreas de trabajo con cloro al 0.5% una concentración y de las superficies de alto contacto. En caso identificado con la enfermedad, por lo menos una vez al día debemos de realizar esta higiene. ¿Qué vamos a hacer con un caso en el hogar? Si en mi hogar alguien ya dio positivo, tengo que tener las precauciones también necesarias, un aislamiento domiciliario, preferentemente si tiene un cuarto personal, sería mucho mejor. Si comparto la habitación con alguien más, debemos ahora sí destacar a alguien más y tener un cuarto propio, para que esta persona pueda pasar su aislamiento de una forma correcta y higiénica. Limpieza y desinfección del cuarto, de las zonas que toque, de todo lo que vaya a utilizar el paciente sospechoso o el paciente positivo. Lavado de utensilios y cubiertos deben de ser con agua clorada y de preferencia deben de ser exclusivos para el paciente que está aislado. Las soluciones cloradas no por agregar, si ya agrego mi jabón de trastes, si le agrego cloro, uno desactiva al otro, entonces ninguno de los dos me está desinfectando. Lo ideal con estos utensilios es lavarlos con el jabón común que utilizamos para lavar nuestros trastes y posteriormente desaguarlos en agua clorada para de esta forma no desactivar ni el jabón ni el cloro. Convivencia, les decía, y comunicación. Aquí sí, si el paciente está aislado en su habitación, lo mejor es por medios electrónicos. Oye, te toca tu medicina, oyes cómo te sientes, te subo tu comida, te paso tu comida. No quiere decir que porque está aislado entro y salgo de su habitación. Esto también es bien importante porque muchas veces estamos acostumbrados cuando tenemos gripa o cuando tenemos una tos común o un dolor de estómago, entra mamá, papá, hermano, quien sea, tu esposa, y tómate tu té y te toca tu pastilla y casi nos los abren la boca, les decía, y se los damos. En esta enfermedad no podemos hacer esto, tenemos que utilizar nuestros dispositivos electrónicos ahora sí, y en caso muy necesario que yo tenga que entrar a ver al paciente porque los pacientes nos refieren mucho dolor. Hay pacientes que me dicen, me duele hasta para tragar el agua, ¿cómo quieren que yo me pare a comer? ¿Cómo quieren que yo les conteste el teléfono? Si es muy necesario, tenemos que entrar con nuestro equipo de protección personal, colocarnos de la forma correcta y lo más importante, quitárnoslos de la forma correcta con el lavado antes y después de tocar todo nuestro equipo y con esa certeza podemos entrar a ver a nuestro paciente y ver que va a estar bien. Debemos de seguir manteniendo todas las medidas preventivas que nos han dicho hasta ahora, tratar a todo contacto como si fuera un caso sospechoso o positivo, no decir, no, es que yo veo que ella no sale de su casa, a lo mejor no sale de su casa, pero sí entra más gente a su casa. Entonces debemos de tratar a todo mundo como si ahorita fuera positivo. Si alguien estornuda o si alguien tose, tratar de mantener la distancia, no porque es mi amiga voy a estar, voy a llegar y me voy a quitar el cubrebocas. Muchas veces cuando vamos a visitar a alguien, a un familiar, estamos acostumbrados a que nos dan un vaso de agua, nos dan una taza de café y algo. ¿Y qué hacemos? Lo primero, pues es necesario quitarse el cubrebocas, ¿no? Y podemos seguir platicando, pero estamos contaminando. Entonces, tratar de no hacer eso, les decía ahorita, tratar de ver a todos mundos como si fuera un caso positivo. No podemos decir al 100% quién es positivo y quién es negativo.
principalmente también porque tenemos personas que son asintomáticas. O también muchas personas dicen, viajé, pero acá tengo mi resultado y salí negativo. Sí, pero ¿cuándo te hiciste el resultado y cuándo estuviste expuesto? Entonces, hace 6, 7 meses creé un partido de la NFL, les hicieron sus laboratoriales de rutina a todo el equipo, todos salieron negativos, jugaron el partido y a los 8 días más de la mitad del equipo había dado positivo. Entonces, ese lapso les decía que se pierde. Me puedo hacer hoy el resultado hoy lunes y a lo mejor el domingo empiezo con síntomas y el domingo puedo salir positivo. No es escatimar en que decir, ya tengo mi resultado negativo y soy negativa y ya. No pueden saber en qué momento van a iniciar los síntomas. Como les decía, son 5 días a 14 días para que podemos ser portadores y no tener síntomas hasta 15 días después. Informar de forma oportuna a mis contactos en caso de presentar síntomas o de tener un resultado positivo. Como yo les decía, si tuve una reunión con ustedes o presencial y me empiezo a sentir mal o doy mi resultado positivo, debo de tener como que la responsabilidad social y moral de avisar, oye, fíjate que estuve contigo, pero pues di positivo, ¿no? Entonces toma tus medidas sanitarias y para que te cuides tú, cuides a tu familia o cuides a las personas que conviven contigo. Debemos, la institución ahorita nos piden informar al servicio médico con fines estadísticos. Esto no se va a publicar en la plataforma, no quiere decir de que, a ver, Linora dio positivo y yo inmediatamente lo subo a la plataforma del CIDIR para que todo el mundo se entere. No, simplemente es por estadísticas. En la Ciudad de México sí nos piden estadísticas. ¿Quiénes han enfermado? ¿Cuántos han fallecido? O quiénes han sido asintomáticos. Entonces, es una estadística que simplemente estamos reportando a México, que no se publican los nombres, que no voy a avisar yo a nadie más, que no al rato voy a estar hablándole al ingeniero César y decirle, oye, es que fíjese que no sé quién dio positivo y tenga cuidado si ha tenido contacto con él. No. Se van a salvaguardar siempre, sus datos van a ser confidenciales, como en toda consulta médica. Obviamente se les va a reforzar sobre las medidas de higiene y sobre su comportamiento a seguir. Muchas veces voy al ISSSTE, no voy al ISSSTE, con quién me atiendo o qué debo de hacer, ¿no? O voy al seguro o no voy al seguro. Muchas veces esas dudas o eso, en un momento caótico, es cuando podemos darles orientación. Obviamente también la orientación corresponde en decir, oye, ¿si has ido al CIDIR? No, no he ido. Ah, bueno, pues entonces nada más toma las medidas sanitarias con tu familia o tu familia que las empieza a tomar. Si me contestaba en el caso, sí, he ido al CIDIR, he entrado a mi laboratorio, he ido a tomar la clase, ¿sabes qué? Pues repórtale a tu docente con el que tuviste clases y repórtale a tus contactos, haz memoria con quienes tuviste contacto y tú repórtaselos. Yo no voy a reportar, ¿por qué? Porque vamos a la confidencialidad de mi paciente. Simplemente le voy a sugerir, ve y repórtalo tú y te vas a quedar aislado por tanto tiempo y pues reporta obviamente que no vas a volver a ingresar por los 15 días, ¿no? De tu recuperación, para que podamos estar seguros de que no vamos a seguir siendo infectantes y no vamos a seguir haciendo que crezca más esta pandemia. Creo que son de los puntos principales que debemos de tener en cuenta. No estigmatizar y no señalar al paciente cuando ya dio positivo. Es una enfermedad, les decía, a veces incidental o accidental. No podemos saber, o a veces hay pacientes que me dicen, es que en serio, nunca salí, no sé cómo fue que me contaminé o no sé cómo que fue que me contagié. Entonces, no son por malas prácticas, les decía a algunos pacientes, no es como SIDA, que a lo mejor por andarte drogando, que a lo mejor por andar teniendo malas prácticas de vida. No es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad que no sabemos a veces en qué momento nos podemos descuidar, en qué momento perdimos un paso de nuestra sanitización de equipo o en qué momento nos quitamos mal el equipo. No sabemos en qué momento, les decía, podemos estar con alguien que ya está contagiado. Entonces es una enfermedad muy accidental que no desearíamos nadie tenerla, ¿no? Pero pues si ya la tenemos, debemos de tomar las medidas necesarias para hacer que nadie más de nuestra familia, que es la que a veces más nos interesa, o nadie más de nuestro ambiente laboral, pues siga perdurando más la pandemia. Creo que son de los puntos, les decía, más importantes y al igual si alguien tiene dudas o algún comentario, podemos recibir aportaciones o sugerencias o sacarle dudas a alguien más. Por hoy ha sido todo.
Agradecemos a todos su presencia y su interés en esta plática. En posteriores fechas se va a agendar nuevamente con otra temática algunas pláticas más. Les estaremos informando en el portal de avisos y en redes sociales. Por favor, estar atentos. Y estas pláticas vamos a procurar, se están grabando y se va a procurar tenerlas en el portal del CIDIR, que también se les va a dar la liga correspondiente para que posteriormente se puedan visualizarlas y compartirlas con sus compañeros para que ellos tengan también la información oportuna. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes y muchas gracias, médico Maribel. Licenciada, hay una pregunta. Mencionan sobre el Laboratorio de Salud Digna, que si se encuentra certificado. Sí se encuentra con la certificación realmente. Les decía, de todos modos, cualquier prueba nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Depende del día en que nos las tomamos y cómo nos toman la prueba. Pero sí cuenta con el certificado, que a nivel estatal han reportado que es de los laboratorios en que más falsos negativos nos han dado. Entonces, no hay que estar 100%. Ahora también tenemos, igual hace 8 días, creo, la Sociedad de Salud Pública del Estado de Oaxaca catalogó o está intentando catalogar como un COVID sintomático, es decir, ya di negativo, pero tengo todos los síntomas de COVID. Entonces también están esperando que se apruebe esa terminología, que si puedo ser COVID sintomático nada más, sin tener el laboratorial positivo, ¿no? Entonces también ya puede llegar a suceder el caso. Más sin embargo, les decía, si ya tengo un estudio a lo mejor de cualquier laboratorio y salí negativo y me toman placas o radiografías de pulmón y tengo daños en pulmón y tengo daños, a lo mejor mi glucosa no está controlada, a lo mejor mi presión se me subió, se me bajó, entonces lo más probable es que sí sea un COVID. Sin embargo, el laboratorial nos tomaron mal o nos los tomaron en fechas que no debía de ser. Pero sí está certificado. ¿Algún otro comentario? Creo que ahora sí sería todo, médico. Pues nuevamente, muchas gracias a todos y los esperamos en las siguientes pláticas. Muy buena tarde. Gracias, médico Maribel. Gracias, igualmente. Buena tarde.